Buenas noches, hermanas y hermanos. Me alegra saludarlos y el poder estar con ustedes nuevamente en este espacio de formación bíblica, en el que, al igual que el Pedro, una y otra vez le decimos al Señor: Señor, ¿a quién vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Un espacio destinado para poder crecer en el conocimiento de la Escritura y el poder reconocer cada vez con mayor profundidad aquel que es la palabra viva del Padre, Jesucristo el Señor. Nos ponemos ante Él y le pedimos la luz de su Espíritu. Este Espíritu que fue la fuente de inspiración de donde brotó la Escritura y que constantemente vivifica esta palabra, haciéndola eficaz en el corazón del pueblo creyente. Le pedimos al Señor el don de su Espíritu para que Él sea quien nos guíe en este momento de encuentro. Gracias nuevamente por permitirme estar con ustedes en sus casas. Acudimos a ti, Señor, que eres el Maestro por excelencia, y acudimos a ti porque como discípulos queremos a tus pies escuchar de ti esa palabra viva, esa palabra que eres tú mismo, esa palabra que nos revela el rostro del Padre. Queremos, Señor, pedirte docilidad, apertura de alma, generosidad de espíritu, para poder acoger como tierra fecunda esa palabra que tú nos brindas y en la que constantemente te nos das como alimento. Envía desde el seno del Padre a tu Espíritu, para que sea Él quien como Maestro interior nos guíe, nos acompañe y nos ayude cada día a crecer en el conocimiento de esta tu palabra y a poder oír detrás de cuanto ella nos dice tu misma voz, descubrir tu misma voluntad para poder ser mejores discípulos tuyos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, de esta forma nos disponemos a compartir este espacio de escuela de formación bíblica, y lo voy a hacer inicialmente recordando cómo hemos insistido en la necesidad de hacer una sana lectura de la Sagrada Escritura. Hemos señalado insistentemente cómo debemos nosotros los católicos aprender a leer la Escritura desde la fe de la Iglesia. Y es por ello que hemos insistido en la necesidad de una adecuada lectura en la que la misma Iglesia es la que nos guía y en la que ella nos va marcando pautas para que podamos, a través de sus páginas, descubrir la palabra misma del Padre que en su Hijo se nos revela. Es importante por ello recordar que hemos ido señalando una serie de criterios, una serie de indicaciones que a lo largo de este espacio nos van a servir y que vamos después constantemente a tener presentes para hacer esa adecuada lectura de la Sagrada Escritura. Hemos advertido sobre peligros que existen, particularmente subrayé el peligro de una lectura fundamentalista de la Escritura, una lectura que se aleja de lo que realmente la palabra de Dios nos quiere decir. Pero por otra parte, he ido señalando una serie de criterios que son sumamente importantes y que debemos tener en cuenta. Yo quisiera pedirles que no se vayan a asustar de repente de frente a esto que hemos ido señalando inicialmente y de repente alguien
podrá frente a todo esto decir, es que esto no me lo voy grabando, esto no lo voy asimilando. Pero tengan la seguridad que cuando vayamos ya prácticamente tomando los textos de la Escritura y saboreándolos, vamos a poder ir haciendo referencia a esos criterios iniciales y vamos a poder adentrarnos en ellos y vamos a poder irlos comprendiendo con una mayor profundidad. No se trata de nada complicado, sino de algo que en la práctica se va aprendiendo. Yo he querido señalarlos inicialmente para que los tengamos como punto de partida y nos sirvan como una especie de mesa común sobre la cual hemos de poner la Escritura para después hacer de ella una adecuada lectura. Hoy quiero detenerme en otro de estos criterios que hemos de tener presentes para hacer una lectura adecuada de la Sagrada Escritura, y es el criterio que se refiere a los géneros literarios. ¿Qué son los géneros literarios? Son aquellas formas de escribir que los autores sagrados en diferentes momentos de la historia tuvieron, a los cuales recurrieron y que les hace expresarse de formas diferentes según sea el contexto, según sea el momento y según sea justamente el género literario al cual ellos acuden. Por lo tanto, cuando hablamos de géneros literarios, hemos de decir que se trata de diversas maneras de hablar y de escribir que expresan una verdad o un mensaje según una cultura y una época. Recuerden que hemos dicho que en la inspiración, que es el carisma que el Espíritu del Señor concede al autor sagrado para que capte aquello que Él le quiere decir, el mismo Dios respeta del autor sagrado todo lo que Él encierra. Respeta su cultura, respeta su contexto histórico, respeta su lenguaje. Por lo tanto, parte de esto que el autor sagrado expresa es a lo que hacemos referencia cuando nos referimos justamente a ello con el nombre de géneros literarios. Repitámoslo una vez más, son formas o maneras de hablar y de escribir a través de las cuales se expresa la verdad que se quiere transmitir, pero en las que humanamente se vierte la cultura, el pensamiento, el lenguaje propio del autor sagrado, a quien Dios está utilizando como su instrumento para captar y reproducir, comunicar lo que Él le inspira. Hay diferentes géneros literarios en la Sagrada Escritura. Quizás esto es algo en lo que no nos hemos, o de lo que no nos hemos percatado fácilmente cuando nosotros hacemos un primer acercamiento a la Escritura. De repente podemos pensar que se trata de libros iguales cuando mucho, logramos captar algunas diferencias entre algunos textos. Pero van a notar que hay muchos géneros diferentes que subsisten en la misma Sagrada Escritura. Mencionemos los más importantes. Uno de ellos es la poesía, otro el canto, otro la parábola, otro la noticia, otro la historia o la novela. Pero también nos encontramos con la leyenda, nos encontramos con el refrán, nos encontramos con el cuento o nos encontramos con otro tipo de géneros literarios que nos vamos a ir encontrando paso a paso en nuestro recorrido por la Sagrada Escritura. No nos los grabemos, pero tengámoslos presentes nuevamente. Hablemos de poesía, hablemos de canto, de parábola, de noticia, de historia, de novela, de leyenda, de refranes, de cuentos o de otros. Cuando hablamos de géneros literarios, estamos hablando de los que estoy mencionando, y estoy hablando, y repito, de una forma de escribir, de una forma a través de la cual el autor sagrado humanamente comunica lo que divinamente Dios por su Espíritu le está inspirando. Pero lo hace de formas diferentes. No menospreciemos ninguno de estos géneros literarios.
son formas de comunicarse. Porque podríamos correr el riesgo de decir, bueno, ¿cómo es eso de que la leyenda también tiene cabida en la Sagrada Escritura? ¿Cómo es eso de que un cuento tiene lugar en la Sagrada Escritura? ¿Es palabra de Dios o es un cuento? Porque de repente tenemos la idea, en este caso, de que un cuento es algo inventado, que es algo simple y sencillamente que podemos denominar mentira. No es así. El cuento, como un género literario, es una forma de escritura a través de la cual, usando, digámoslo así, el recurso que él nos brinda, que él encierra, nos transmite una enseñanza que es aquello que Dios quiere que nosotros conozcamos a través de este género literario. Lo vamos a ver después de una forma práctica. Pero recurramos a lo que la Iglesia nos enseña. Hemos citado en varios momentos este documento importantísimo que está entre los documentos del Concilio Vaticano II y que se refiere a la divina revelación, el documento llamado Dei Verbum, en el cual la Iglesia marca las pautas fundamentales que nosotros hemos de tener para hacer una adecuada, una sana lectura de la Sagrada Escritura. En el documento Dei Verbum, en el número 12, nos dicen los padres conciliares, o nos dice la Iglesia, para distinguir la intención del autor hay que tener en cuenta, entre otras cosas, los géneros literarios. Atentos a esto. Para poder distinguir la intención del autor, hay que tener presente lo que eso significa. Hemos ya señalado que no podemos perder de vista cuál ha sido la intención del autor sagrado. ¿Qué fue lo que el autor sagrado, a través de un texto determinado, me quiso transmitir? Poder captar eso es fundamental para entender qué es lo que Dios me está diciendo. No es lo que a mí se me ocurre, es lo que el autor sagrado quiso expresar. Y me he referido a esto señalando algunos ejemplos que ustedes ya deben recordar. Continúa la Dei Verbum diciéndonos, pues la verdad se presenta, ojo, la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos o en otros géneros literarios. La verdad se presenta y se enuncia. Es decir, no podemos dudar, y lo decíamos la semana anterior, de que la Escritura nos transmite la verdad. Pero una verdad que el autor transmite, comunica de una determinada forma, a través, como nos dice la Dei Verbum, de un género literario particular, de una forma singular que utiliza como elemento humano para poder vertir a través de él la enseñanza divina. El intérprete, es decir, el que lee la Sagrada Escritura, indagará lo que el autor dice e intenta decir según su tiempo y su cultura, por medio de los géneros literarios propios de su época. Como les he dicho, estas son cosas que no es que uno tenga que grabarse de memoria. Son elementos con los cuales nos vamos familiarizando conforme vamos conociendo más y más la Sagrada Escritura. Para citar un ejemplo muy sencillo, viene a mi mente el Salmo 120. El Salmo es un género literario, es una oración que eleva al pueblo de Dios a través de un autor sagrado en un determinado momento. Hay salmos que expresan angustia, hay salmos que expresan alegría, hay salmos que expresan necesidad, oscuridad, hasta enojo podríamos decir. Cuando nosotros recurrimos al Salmo 120 o 121, nos encontramos el siguiente texto. Alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No deja a tu pie resbalar, no duerme tu guardián,
No duerme ni dormita el guardián de Israel. El Señor es tu guardián. El Señor a su sombra te guarda. De día el sol no te herirá, ni tampoco la luna de noche. El Señor te guarda del mal. Él guarda tu vida. El Señor guarda tus entradas y salidas desde ahora y para siempre. Si nosotros atendemos a un salmo tan hermoso como este, vamos a darnos cuenta de inmediato que la intención del autor es decirnos que Dios nos cuida, que cuida de nosotros de una manera particular, de una manera prodigiosa, podríamos decir. ¿Cómo nos damos cuenta? Vean que hay una clave fundamental. ¿Qué palabra se repite más en el Salmo? Si ustedes buscan en la Sagrada Escritura el texto, se van a dar cuenta de inmediato que la palabra guardar, guardián, aparece repetidas veces, una y otra vez. El Señor te guarda, el Señor es tu guardián, Él guarda tus pasos. Cuando nosotros nos encontramos en un texto, una insistencia de tal magnitud, ya esa insistencia nos está señalando un criterio, porque al insistir en este verbo, al insistir en esta característica de Dios para con nosotros, el autor está queriéndonos decir, pónganle atención a esto, porque acá se encuentra el centro fundamental alrededor del cual gira todo el Salmo. Esos son los criterios que nosotros debemos tener en cuenta. Hay otros muchos criterios y por eso los he ido señalando. Pero cuando la iglesia nos dice, es necesario que el intérprete indague lo que el autor dice, lo que intenta decir, es justamente a través de estas claves que nosotros vamos a poder percibir lo que el autor nos está diciendo. No solamente, hay otro tipo de claves, por ejemplo, una clave histórica. ¿En qué momento vivió el autor sagrado? ¿Cuáles eran las condiciones que vivía? ¿Qué estaba viviendo en aquel momento? Para entonces poder entender su lenguaje y poder entender todo lo que él está tratando de expresar, como repito y digo nuevamente, a través de géneros literarios distintos. Lo vamos a ir captando conforme avancemos en el desarrollo del tema. En este importante texto se nos dice que hay que tender a los géneros literarios, es decir, que la determinación por estudiar los géneros literarios, oigan bien, no es una libre elección. No actúa correctamente quien descuida el estudio de los géneros literarios a la hora de interpretar la Biblia. La iglesia manda que se atienda a ellos, que se atienda a los géneros literarios, porque de lo contrario caemos en una distorsión de la Sagrada Escritura. Nosotros nos podemos ir, por ejemplo, al libro del Cantar de los Cantares. El libro del Cantar de los Cantares nos habla de un amado, de un enamorado y de una enamorada, y nos describe en un poema bellísimo una relación amorosa de una pareja. Si nosotros no atendemos a lo del género literario en que fue escrito el libro del Cantar de los Cantares, que es un poema con todo lo que él encierra, no vamos a terminar captando lo que el poema o lo que el texto o lo que Dios a través del texto nos está diciendo, porque nos vamos a quedar simple y sencillamente en que se trata de una mera poesía de amor, cuando en realidad se trata sí de una poesía de amor, pero en la que el protagonista, el amante, es Dios, y en donde la amada, que es perseguida, que es buscada constantemente por aquel amante apasionado, es el pueblo de Israel. Ya eso nos hace a nosotros captar cómo el autor sagrado hizo un poema que parece a simple vista un poema simplemente de amor, pero para describirnos una realidad mucho más profunda, la relación amorosa entre Dios y su pueblo, el cómo Dios ama a su pueblo
y lo ama apasionadamente como un enamorado que busca a su amada, que la corteja, que la conquista, que trata de seducirla. Vean cómo nos encontramos ante un género literario muy particular. Hagan la prueba, váyanse a la escritura, y eso es muy importante, manosear en un buen sentido la escritura, poderla recorrer. Léanse en este poema bellísimo del Cantar de los Cantares y léanselo en esta clave, sabiendo que es Dios el amante del que nos habla y de que Israel es la amada de la que nos habla. Y entonces comprenderemos toda la profundidad que el autor nos quiso transmitir a través de un género literario particular. La verdad se propone y se expresa de formas diversas. No hay que confundir la verdad con el ropaje literario. Subrayen esto que es muy importante. Hemos dicho, y repito nuevamente, la Escritura nos transmite la verdad que Dios, en relación con nuestra salvación, en relación con sí mismo, nos quiere transmitir. No hay en ella sombra de mentira, ningún vestigio de algo que sea diferente a la verdad. Pero hay que saber distinguir entre esa verdad y el ropaje literario que la envuelve, la forma en que ese ropaje nos transmite la verdad que el autor sagrado ha querido plasmar. Confundir ambas cosas es claramente fundamentalismo bíblico. Es decir, es como si tomáramos, para referirme al mismo ejemplo, como si tomáramos el libro del Cantar de los Cantares y simplemente nos quedáramos diciendo, se trata de un poema, quién sabe qué está haciendo en la Sagrada Escritura, un poema entre un enamorado y una enamorada, quién sabe en qué andaba pensando el autor sagrado que plasmó eso y lo metieron dentro de la Sagrada Escritura. Pero cuando logramos caer en cuenta de que no se trata de eso, todo lo que allí dice, que es la forma literaria, adquiere totalmente un significado diferente. Porque entonces logramos captar que no se trata de un enamorado cualquiera, que se trata de Dios. Y entonces, en esa clave, ya el texto nos dice otra cosa totalmente distinta. Perdonen, digamos, la referencia. Alguien que simplemente lo toma como un poema, para seguirme refiriendo al mismo libro, podría decir, qué barbaridad, esto está cargado de eroticidad, por ejemplo, lo podría decir. Es un poema erótico, es un enamorado que anda seduciendo a su amada. Y eso es fundamentalismo bíblico. No estaríamos captando que no se trata de una relación cualquiera, se trata de una relación amorosa, ciertamente, revestida de un lenguaje bellísimo, a través del cual se nos habla de lo que Dios siente, de lo que Dios experimenta por su pueblo y por lo tanto por cada uno de nosotros. El hombre puede conocer la verdad, pero su conocimiento está necesariamente condicionado por la situación histórica. Por eso, cuando se comunica esa verdad, lo hace según los modos de hablar de cada época, de la época en que el autor sagrado vivió. Yo les decía hace algunas semanas, les ponía un ejemplo, cómo también a nosotros nos pasa generacionalmente, cómo se habla de una forma hoy que si uno no se ubica, no se logra meter en el contexto, termina no entendiendo absolutamente nada. Yo hice una mención hace unas semanas a la palabra chiva, pero voy a referirme a otra para que ustedes la tengan presente. Hoy es muy frecuente que uno oiga a un muchacho que le diga al chile, y al chile significa en serio, esto es cierto, esto es verdad, quiero ponerle como un acento particular, quiero ponerle un peso a esto que estoy diciendo. Cuando yo estaba chiquitillo, a uno le decían un chile y entonces uno pensaba en un chiste, simple y sencillamente. Dos contextos históricos diferentes y una forma de expresar que expresa totalmente distinta. Si yo le digo a un muchacho, al chile, pensando en lo que yo entendía por chile cuando estaba
más joven, pues el muchacho va a estar entendiendo otra cosa totalmente distinta. Así podríamos nosotros señalar muchas cosas. Una vez escuché un audio muy simpático de un norteamericano que venía al país y que hablaba muy poco español, y entonces se encuentra con un tico de esos ticos hasta la médula y comienza a hablarle de la forma en que el tico habla, y el tico le decía una cosa y el gringo entendía otra. Le estaba preguntando por una dirección y le dice, sí, mira, a la vuelta de la manzana. Y entonces el gringo estaba imaginándose una manzana, dice, como darle la vuelta a la manzana, mientras que él estaba pensando en la cuadra. Y dice, tenga cuidado porque, bueno, era medio pachuquito, porque ahí se va a encontrar unas cabras en la esquina. El tico estaba pensando en unas muchachas que habían en la esquina. El gringo inmediatamente se puso a pensar en los animales. Dice, ¿dónde habrán cabras? Así, expresándose ambos en las mismas palabras, pero desde contextos diferentes. Algo así como jocoso, pero nos ayuda a entender lo que la Sagrada Escritura es. Tenemos necesariamente que recurrir, confiados en que se nos está transmitiendo la verdad, pero recurrir a descubrir la intención del autor sagrado. ¿Qué fue lo que él nos quiso decir? ¿Qué elementos hemos de tener en cuenta en relación con el autor sagrado? Que ya los hemos ido señalando. Uno, investigar las condiciones de su tiempo y de su cultura. Es algo a lo que poco a poco nos podemos ir acostumbrando. Las Biblias católicas, las mejores ediciones por lo menos, van a encontrar ustedes con que tienen en la parte de abajo una serie de, en cada página, una serie de comentarios. Y cada uno de los libros normalmente tiene una introducción. En esa introducción se nos dice, bueno, quién fue el que escribió, qué momento vivía, cuáles eran las condiciones, qué era lo que marcaba particularmente aquel contexto en el cual se estaba gestando ese texto. Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo otro es a lo que vengo aludiendo en este encuentro, los géneros literarios usados en su época, en esa época de hace más de 2000 años, que no es lo mismo que la época en la que estamos actualmente. Las formas de pensar usadas, las formas que se usaban en la época para el trato mutuo entre las personas. Estas son algunas de los criterios, algunas de los elementos que se han de tener en cuenta, para no falsear la verdad que el autor sagrado nos está queriendo transmitir. Ahora, vamos entonces a estos géneros literarios para decir algo con respecto a ellos. Un primer género literario es el género histórico. Oigan bien, el género histórico. El género histórico nos narra acontecimientos vividos por el pueblo de Israel, por Jesús o por los primeros cristianos. Nos narra acontecimientos vividos en el Antiguo Testamento por Israel, por Jesús mismo o por los primeros cristianos. Y hay dos formas en que se plasma este género histórico. Uno puede ser la historia propiamente, es decir, donde se nos narra lo que pasó. Otro puede ser la historia bíblica, es decir, una historia que se arma para comunicarnos un mensaje por medio de una narración. Por una parte, señalo, el género se desdobla como relato histórico que narra lo que pasó, o se desdobla ante nosotros como una historia bíblica, como una historia que se armó, que se ensambló para podernos transmitir una enseñanza que era lo que el autor sagrado perseguía. Vamos a lo primero, la historia bíblica, a la segunda, la historia bíblica. Para poder captar el significado, el contenido de una historia bíblica, es necesario tener en cuenta la intención
teológica del autor. Es decir, vuelvo a repetir, lo que el autor nos estaba queriendo decir. La Biblia nos comunica el mensaje de Dios con el sentido religioso o de fe que el pueblo supo descubrir en los hechos. Oigan bien, acá hay algo fundamental. Los hechos históricos no importan tanto en sí mismos cuanto en aquello que el pueblo descubre a través de ellos. Lo principal de la Biblia no es el hecho en sí, sino el mensaje que a través de este Dios nos comunica. Recuerden que les había dicho, la Sagrada Escritura no es un libro de historia, aunque entre los géneros a los que recurre o los géneros que encierra está el género histórico, pero no en el sentido de transmitirnos una historia científicamente como hoy se podría entender, sino en el sentido de transmitirnos un acontecimiento, pero fundamentalmente subrayando lo que Dios a través de ese acontecimiento quiere revelar, lo que de Dios se revela en ese acontecimiento. Hay una pregunta que se nos quiere hacer, un comentario más bien. Nos comparte: Padre Eduardo, en lo personal considero que lo que priva es la fe y la confianza en nuestra Iglesia Católica. Son muchos los elementos que intervienen para entender la palabra, pero estas explicaciones, lecciones, me ayudan mucho a encontrar sentido a las lecturas. En mi condición, requiero de una guía. No me considero preparada para interpretar qué me quiere decir. Mira, Flor, primero saludarte y desearte que estés muy bien y agradecerte tu participación. Hay que, creo yo, evitar dos extremos. Por eso he querido insistir en que es necesario ir conociendo estos elementos que nos ayudan, que nos van a hacer posible una sana lectura de la Sagrada Escritura. Son criterios, son elementos que van a ir enriqueciendo la lectura que nosotros hagamos de esa Escritura. Pero no olvidemos que, y por eso siempre nos ponemos en la presencia del Espíritu del Señor, que el Espíritu es el autor de la Escritura. Por lo tanto, ese que inspiró la Escritura, ese que le dio el carisma de la inspiración al autor sagrado, es el mismo Espíritu que actúa en tu vida, que actúa en la mía y que actúa en la vida del pueblo creyente. Por lo tanto, en ese Espíritu entramos en sintonía con la palabra. Y no podemos creer que por no conocer, digamos, técnicamente todos los elementos, estamos imposibilitados a escuchar lo que Dios a través de ellos nos diga. Siempre Dios nos hablará a través de la Escritura. Aunque todos estos elementos obviamente van enriqueciendo más y más lo que nosotros podemos captar de esta Escritura. La Escritura es como una especie de fuente, de manantial que nunca se agota. Vamos sacando de él riqueza y riqueza y más riqueza, y esta riqueza, en vez de agotarse, más bien parece multiplicarse constantemente. Un texto que lees hoy te dijo algo, y tal vez la semana entrante vuelves a leer el texto en otro contexto y de repente Dios te dice otra cosa a través de ese texto. Como te digo y repito, y para todos por igual, los elementos que he venido señalando nos van a permitir enriquecer la Sagrada Escritura. Pero recuerden que les señalé en uno de nuestros primeros encuentros, hay que evitar el peligro de querer convertirnos como en especie de intelectuales de la Escritura, que sabemos mucho, digamos, de las técnicas, pero que no escuchamos a Dios. El otro extremo sería el fundamentalismo, creer que Dios habla en lo que a mí se me ocurre. Son dos extremos que hay que evitar. Pero creo que es importante tener en cuenta que estos elementos tienen la finalidad de irnos ayudando a conocer con mayor profundidad, pero que tampoco quieren convertirnos en técnicos especialistas. Hay algunas personas que sabiamente se dedican a eso, pero en técnicos especialistas que saben mucho, digámoslo así, de la parte técnica, pero que no escuchan a Dios en su palabra. Por eso
Bueno, ya yo espero terminar hoy con estas indicaciones previas y a partir de la próxima semana las vamos a dejar de lado para ya ir tomando textos de la Sagrada Escritura. Vamos a ir haciendo una lectura de textos particulares de la Sagrada Escritura y entonces sobre la lectura de estos textos vamos a ir recordando los criterios que hemos señalado, pero ya vamos a irlos descubriendo, digámoslo así, propiamente en el texto que vamos meditando y que vamos saboreando. Y van a ver cómo no se trata de nada complicado, sino de algo con lo que nos vamos a ir familiarizando y a lo que no tenemos que tenerle ningún temor. Gracias, Florcita, por tu intervención. Otro de los géneros, otra de la forma del género histórico es el género épico o la epopeya. Y esta se nos da cuando algunos hechos de la historia bíblica son presentados ante nosotros, engrandeciéndolos de una forma particular, engrandeciéndolos a tal punto que pudieran parecernos una exageración, por decirlo de alguna forma, pero una exageración no malintencionada, no una exageración que pretende mentir, sino una exageración que pretende subrayar la grandeza del acontecimiento. Por eso se llama historia bíblica, épica o epopeya, es decir, una historia que narra un acontecimiento poniéndole un color, una fuerza, una singularidad tan particular que se agranda ante nosotros, no para mentirnos, sino para descubrirnos la grandeza de Dios actuando justamente en ese acontecimiento que se nos narra. Un ejemplo, y ahí lo tienen en la Sagrada Escritura, lo tienen en la pantalla, es el texto del Éxodo, capítulo 13, capítulo 15, en que se nos habla de la partida del pueblo de Israel, de las tierras de Egipto, la travesía, la primera parte de la travesía por el desierto y particularmente la llegada al Mar Rojo y lo que sucede delante de los israelitas. Recuerden cómo el texto nos habla de que el mar se abrió, de que hacía barrera a un lado y a otro y que el pueblo iba pasando en medio. Cuando nosotros escuchamos este texto, pensamos inmediatamente en la película Los 10 Mandamientos, aquella maravilla de ver el mar cómo se abre y cómo los israelitas van en medio de dos columnas de agua increíblemente grandes, gigantescas, y el pueblo va pasando en medio. Fue exactamente así. No es lo que el autor sagrado está queriendo decir. Ciertamente el acontecimiento sucedió, pero posiblemente en dimensiones no tan estruendosas como nos la narra el capítulo 13 al 15 del Éxodo. Porque han querido engrandecer la forma de narrarlo para subrayar la importancia vital, la grandeza del acontecimiento, porque ahí lo importante no es si el mar estaba así, no, lo importante es que Dios había actuado, Dios estaba actuando en la salvación de su pueblo, lo estaba liberando. Eso es lo realmente extraordinario. Lo demás es la forma en que se narra propiamente el acontecimiento. Bueno, hay una persona que también quiere intervenir. Correcto. Giselle Leitón pregunta: Padre, ¿hay un orden en el que pueda recomendar leer la Biblia? Mira, Giselle, bueno, primero mi saludo para vos. Espero que te encuentres bien con tu familia. El orden, vamos a ver, el orden puede ser muy subjetivo, es muy relativo, porque depende mucho del interés con que se vaya abordando la Sagrada Escritura. Vamos a ver, acá no se trata de un libro de recetas o de un curso de arte culinario, un curso de recetas, en donde esté claramente establecido primero las ensaladas, después las sopas, después. La Sagrada Escritura no tiene esa virtualidad. Incluso la forma en que están distribuidos los libros a lo largo de la Escritura
podríamos decir, no es la forma en que históricamente fueron siendo producidos esos textos. Se colocaron así como para darles una secuencia lógica, de tal forma que percibiéramos como de corrido la historia sagrada, pero los libros nos surgieron con ese orden. Ahora, uno puede tener diferentes motivaciones a la hora de querer adentrarse en la Sagrada Escritura y querer como conocer más de ella, y ese interés particular puede ser el que te diga, mira, comienza con los evangelios, o mira, comienza con las cartas de Pablo, o comienza con el libro de los Hechos de los Apóstoles, o de repente aventúrate a leer el libro de Tobías en el Antiguo Testamento, porque estás en un contexto familiar y vas a encontrar ahí una narración familiar bellísima. Es decir, los ángulos de abordaje pueden ser distintos y creo que cada uno de ellos es válido. No hay, digámoslo así, un criterio válido para todos, porque te vas a asomar a la Sagrada Escritura conforme te lo marque un interés particular de aquello que estás viviendo o aquello que estás sintiendo. Hay un comentario también que alguna persona... Gutiérrez comparte: buenas noches, padre. Le comparto que muchas veces me cuesta interpretar la Sagrada Escritura, pero cuando la comparto con mi esposo logro desarrollar una mejor interpretación. Otro ejercicio que me ayuda ahora con las redes sociales es poder escuchar las homilías de diferentes sacerdotes. No cabe la menor duda que enamorarse de Dios nos lleva a querer adentrarse en su palabra. Bendiciones, gracias por este espacio tan especial para nosotros los cristianos. Gracias a vos, Evelyn, y qué lindos criterios nos aportas. Yo diría, nada más como agregando a esto que estás señalando, cuando lees la Escritura con tu esposo, porque inmediatamente me hizo pensar en lo que Jesús dice en el Evangelio: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y siempre cuando se hace eco de la lectura con otra u otras personas, puesto que transmite la experiencia de fe de una comunidad, sin duda alguna que la riqueza va a ser mayor. Gracias por tu comentario. También tenemos dentro del mismo género histórico la historia novelada. La historia novelada es propia de algunos libros compuestos con una finalidad didáctica o moral, es decir, con el deseo de transmitir una enseñanza religiosa sin que necesariamente todo aquello que se narra tenga que ser literalmente un relato histórico. Puede haber sido un acontecimiento histórico alrededor del cual se entretejió un relato. Hay un autor muy famoso, Louis de Woolf, que recurre mucho a este género, y en este género ha escrito historia de muchos santos, de Santo Tomás de Aquino, de San Francisco de Asís, de San Agustín, de Santa Elena, y la historia de la iglesia. Y lo hace de una forma tan bonita porque, sin falsear los acontecimientos históricos, digamos, se aparta de la rigidez de esos acontecimientos históricos y los narra como si fuese una especie de novela, una especie de historia muy bella. En ese sentido nos encontramos con el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de Esther, el libro de Ruth, el libro de Jonás. Nos encontramos también otro género literario con la narración popular, relatos sencillos y amenos que buscan dar respuesta a los grandes interrogantes de la comunidad. Toman incluso elementos de otras culturas y de otros pueblos y los purifican para transmitir con ellos el mensaje de la fe a partir de la revelación del único Dios vivo y verdadero. Ejemplo, los primeros 11 capítulos del libro del Génesis. Vean qué equivocación tan grande cuando hay quienes pretenden interpretar los relatos de la creación que están dentro de estos 11 capítulos como si fuesen una especie de relato científico. Se trata de una narración popular, la Torre de Babel, el diluvio, narraciones que se construyen y que en el fondo tratan de transmitir una enseñanza, tratan de dar una respuesta a los grandes interrogantes del ser humano: de dónde viene la vida, de dónde surge el mal, cómo fue que Dios nos creó. Es decir, son
relatos que buscan dar respuesta a preguntas fundamentales, pero lo hacen a través de un relato bien bonito, bien popular. Los relatos de la creación, por ejemplo, nos encontramos dos relatos diferentes. En el capítulo primero, Dios que va ordenando todo. En el segundo capítulo es Dios que está como especie de alfarero jugando con el barro y haciendo las cosas. Dos relatos distintos para narrarnos una misma enseñanza. Tenemos entonces también el género lírico o poético, que expresa alegría, tristeza, admiración, gozo, amor, en fin, sentimientos humanos, religiosos y las vivencias de cada día. Nos encontramos poemas, como ya señalé, el Cantar de los Cantares. Nos encontramos los salmos, que son oraciones del pueblo de Dios en distintas ocasiones. Nos encontramos las lamentaciones, que son cantos fúnebres, a través de los cuales también Dios nos está hablando. Otro género, nos encontramos el género profético. ¿Quién es el profeta? Y aquí hay que señalar algo muy importante. El profeta no es el que adivina el futuro, sino el que habla en nombre de Dios. Oigan bien, porque a veces pensamos que la profecía es decir cosas que van a pasar. No, el profeta fundamentalmente es aquel que le presta su boca a Dios, es el enviado mensajero a través del cual Dios transmite un mensaje, particularmente un mensaje que invita a la conversión. El género literario lo tenemos presente claramente en todos los libros proféticos que encierra la Sagrada Escritura, tanto los profetas mayores como los profetas menores. ¿Por qué se distinguen los profetas? Los profetas se distinguen porque denuncian, porque a veces realizan acciones simbólicas. Encontramos cómo Dios de repente le pide a un profeta hacer algo particular. A Oseas le dice: únete con una prostituta y procrea hijos de esa prostituta, para decirle a mi pueblo que tú te has prostituido y que tus hijos son hijos de prostitución. Son acciones simbólicas a través de las cuales los profetas hablan. Tienen ustedes en la pantalla algunos textos en los que no hubiera querido detenerme, pero no puedo detenerme hoy. Encontramos signos también en la literatura profética, refranes, oráculos o mensajes divinos, anuncios de felicidad, relatos de vocación, llamado de Dios, el cómo ellos transmiten la experiencia de haber sido elegidos por el Señor. El género profético es el discurso que nos presentan los profetas a través de sus libros, una forma particular de comunicar el mensaje de Dios. Tenemos también el género sapiencial o de sabiduría. Es un género bíblico que aparece presentado en forma de refranes, proverbios, dichos, sentencias que expresan la sabiduría que las personas van adquiriendo a través de la experiencia. A veces son proverbios, a veces son consejos. Atiendan, por ejemplo, el que tienen ustedes en la pantalla. Es muy grato dar la respuesta adecuada y más grato aún cuando es oportuna. Proverbios 15:23. Un proverbio, un dicho popular que desde la experiencia de fe es recogido por el autor sagrado y que transmite la sabiduría de Dios. Vean cómo estamos en ese sentido hablando ya de un género literario totalmente distinto, porque si comparamos los discursos proféticos con los proverbios, los refranes que nos transmite los libros como el libro de Proverbios, valga la redundancia, estamos de frente a dos formas totalmente distintas de escribir. Y si comparamos estos proverbios, estos dichos, por ejemplo, con un poema como el libro del Cantar de los Cantares, o con una oración como los Salmos, nos encontramos ante dos cosas totalmente distintas. También tenemos el género legislativo, a través de colecciones, de normas, de leyes, por ejemplo, en los libros
primeros de la Escritura, el libro de los números, aparecen códigos, leyes, tienen que hacerse esto, principios, decisiones, ordenanzas y preceptos por los que el pueblo se rigió a través del tiempo. Las leyes no figuran en la Biblia como códigos independientes o separados, sino que aparecen entrelazadas en los recuerdos de los orígenes mismos del pueblo y en su constitución y su fundamento. Es decir, las leyes no brotan simplemente del aire, sino que son el fruto de la experiencia que el pueblo de Israel en este caso va viviendo y que le va permitiendo a lo largo del tiempo elaborar una cierta ordenanza, unos ciertos códigos éticos que van siendo transmitidos posteriormente de generación en generación. Por ejemplo, en el libro del Éxodo nos encontramos el Decálogo, el Código de la Alianza. Así encontramos todo esto desde el capítulo 19 hasta el capítulo 40. Nos encontramos en el libro del Levítico leyes referentes al culto, como el Código de Santidad, del capítulo 17 al capítulo 27. Nos encontramos con actualizaciones que se hacen, como en el libro del Deuteronomio, el Código Deuteronómico, del capítulo 12 al capítulo 26, en los versículos que están allí señalados. Vamos a un género que yo sé que despierta una gran expectativa, el género apocalíptico. La palabra apocalipsis significa revelación, y el género apocalíptico es una forma profética de escribir en la que sus autores presentan el mensaje en forma de visiones, figuras, signos y comparaciones. Atentos, porque la apocalíptica está llena de imágenes, llena de simbolismos que tienen que ser interpretados de acuerdo a lo que el autor sagrado quiso decir, para no falsear la verdad. En la apocalíptica, los colores, por ejemplo el blanco para expresar la divinidad, las figuras, los números, las figuras de animales, las partes del cuerpo, los terremotos, los cataclismos y demás detalles que vemos en estos pasajes son, subrayo, figuras simbólicas que quieren dar un mensaje o significan algo. Piensen, por ejemplo, cuando el texto del Evangelio de Marcos dice: habrán en el cielo señales, la luna se tambaleará, habrá estruendo en toda la tierra. Y entonces más de uno toma aquello de una forma fundamentalista, como si estuviese haciéndose una descripción de cosas que van a acontecer y perdiendo de vista el significado simbólico que todo aquello encierra. Señalo a manera de ejemplo algo muy conocido, el número de la bestia. Dice el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, el último libro de la Sagrada Escritura, que está justamente escrito en este género literario, y nos dice el capítulo 13, versículo 18, lo siguiente: aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666. Ustedes sin duda alguna, al igual que yo, habrán oído miles de cosas con respecto al 666. Desde quienes incluso se marcan el cuerpo con los números estos para expresar no sé qué cosas, hasta los que están pensando que debe haber algún demonio escondido que tiene debajo de la cabellera, como vi en una película, la marca del 666. Vean ustedes que no se trata absolutamente de nada de eso. Hay algo que se llama gematría, que es la asignación de un
valor numérico, óiganlo bien, de un valor numérico a una letra del abecedario. Ustedes tienen en la pantalla unas letras en la columna de su derecha están en el alfabeto que nosotros usamos, Q, S, R, N, R, W, N. Y a la par, yo no sé hebreo, ni vamos a aprender tampoco, a la par están escritas en hebreo. Por la gematría, las letras hebreas tienen un valor numérico. Y si toman el valor numérico que la gematría asigna a esas letras, se van a dar cuenta que una vale 100, otra 60, otra 200, 50, 200, 6 y 50. Y suman ustedes esto y les va a dar la suma de 666. ¿Qué es lo que traducen estas letras? Lo que traducen es la expresión Nerón se hace Dios. ¿Quién es Nerón? Se refiere al emperador romano, un emperador terriblemente cruel que desató una persecución tremenda, sanguinaria contra los cristianos, acusándolos de haber provocado un incendio en la ciudad de Roma y extendiendo esa persecución posteriormente. Nerón se autodenomina Dios y exige, y esa es la razón de la persecución, y exige de los súbditos de su imperio el tributo que solo a Dios se le puede dar. De allí que los cristianos se niegan a reconocer a Nerón como Dios. Y esto es la causa que provoca o que termina siendo una masacre de persecución contra los cristianos, muchos de los cuales mueren. Entonces, cuando aparece en la escritura que la cifra de aquella bestia es 666, se está refiriendo claramente al emperador Nerón. No quiere decir que sea una cuestión ofensiva contra Nerón. Lo que quiere decir es que es inaceptable para un creyente que un hombre se autodenomine Dios. Vean cómo los números tienen un valor simbólico en la literatura apocalíptica en la que se usa esta gematría que le da justamente un valor numérico a cada una de las letras, de forma que se habla numéricamente para traducir lo que las letras expresan. Para nosotros la simbología y el vocabulario de la apocalíptica es extraño, pero en la época en que fue escrito eran elementos muy utilizados y por lo tanto perfectamente entendibles por los oyentes. Ejemplos de apocalíptica los encontramos no solamente en el libro del Apocalipsis, sino también en el libro de Daniel, algunos pasajes de Ezequiel, de Isaías, en el Antiguo Testamento, en el Apocalipsis de Juan, en el Nuevo Testamento, y algunos textos también de los evangelios están escritos también en este lenguaje. Perdónenme que me extienda un poquito para terminar. Tenemos el género epistolar, es decir, el género de la carta muy presente en el Nuevo Testamento, en donde aparecen 21 cartas escritas por diferentes autores, Pablo el principal de ellos. El libro del Apocalipsis es introducido por una serie de cartitas pequeñas también. Se trata de un género muy conocido para nosotros. Está el género evangélico, a través del cual se da el anuncio de una buena noticia. Un creyente ve en Jesús al Salvador del mundo y escribe el Evangelio para ayudar a otros a creer en el Señor. Se trata, por lo tanto, del género evangélico. Hay una participación más. Voy a dejarla para después de esta, para terminar y cerrar esta idea. Los evangelios escritos no son una biografía o una descripción exacta de la vida de Jesús. No intentan narrar una historia completa acerca de él, aunque cuenten hechos históricos. Los evangelistas no pretenden reconstruir ni presentarnos fotos o reportajes de la vida del maestro.
Los evangelios son catequesis sobre Jesucristo, un anuncio de su persona, una proclamación, un pregón sobre Él, para que lo acojamos en nuestra vida, para que su vida marque la nuestra y sus palabras se conviertan para nosotros en fuente de vida y de salvación. Y termino señalando que otros géneros literarios en la Sagrada Escritura son relatos etiológicos, es decir, relatos que buscan dar una explicación de lo que sucedió al principio, o relatos legendarios en donde se vislumbra una cierta leyenda a través de la cual se nos transmite algo que Dios está queriendo darnos a conocer. Ahora sí, disculpe que lo retrasé, hay una intervención de uno de nuestros oyentes. Hay varias, padre. Hay varias. Porque el tema, naturalmente, del 666, ¿verdad? Causó ahorita serie de preguntas, pero una de ellas nos hace la consulta Román Ami. Dice: padre, esta información que nos explica de la apocalíptica se aplica a lo dicho de la estrella de 5 puntas, la que llaman pentagrama invertido. Es decir, ¿es una interpretación errada? Voy a reconocer mi ignorancia, pero no creo que sí. No, yo sé cuál es la estrella, pero no es una imagen bíblica. ¿O sí? No es una imagen bíblica, ¿no? Por lo tanto, no podría decir que se aplica el género literario a una imagen que no propiamente es bíblica, sino que tiene un cierto talante esotérico. ¿Sí? Y la última, que es, Tatiana nos consulta: ¿por qué ese número siempre lo han relacionado que es el número de la bestia o del demonio? Pues para que veas, ahí está. Lo que estás diciendo, Tatiana, da oportunidad a señalar cómo el texto debe ser interpretado teniendo en cuenta el género literario, y dentro del género literario lo que el autor quiso transmitir. Y date cuenta cómo directamente, sí, se está viendo en Nerón a un anticristo, en el sentido no de que es el demonio, sino de que es alguien que se opone a los seguidores de Cristo. Pero vea cómo claramente no está hablando del demonio, está hablando de una persona que encarna en este momento histórico el poder del mal, que está masacrando la vida de los cristianos en aquel momento, los está persiguiendo. Eso ilustra claramente lo que vengo señalando en relación con el género literario, porque podemos ponerlo a decir algo que no está diciendo. Yo he escuchado interpretaciones, por ejemplo, tan erradas y hasta fuera de toda tónica, que se refieren al Papa como la bestia. Y vean que no tiene absolutamente nada que ver. Explica concretamente lo que una figura histórica significó en aquel momento y cómo esta figura histórica encarna el poder del mal que se abalanza sobre los creyentes, sobre los cristianos, masacrando sus vidas, y que les hace preguntarse, ese es el fondo del libro del Apocalipsis: Señor, ¿dónde estás? Que Él ve todo lo que nos está pasando. Y la respuesta del libro del Apocalipsis es: sí, todo esto está sucediendo, pero la palabra definitiva de la historia no la tiene el mal, la tiene el Cordero, que ha triunfado por encima del mal. Si van al libro del Apocalipsis, no es el momento y después podemos tal vez adentrarnos con él, pero si van al libro del Apocalipsis, recuerden cómo el vidente mira una multitud de gente que habían sido martirizados. Es decir, estaban muertos, pero dice, no están muertos, están vivos y están vestidos de blanco, es decir, están revestidos de triunfo y portan en su mano una palma que es el signo de la victoria. Son los mártires que, aunque históricamente han muerto, desde la perspectiva de fe del libro del Apocalipsis, viven en Dios y han triunfado porque la palabra definitiva la tiene el Señor y no la tiene el mal. En este caso, Nerón, o podría ser a lo largo de la historia cualquier personaje que encarne el mal y que provoque los daños que provocó Nerón en aquel momento. Les agradezco mucho, disculpen si he corrido mucho en esta última parte, pero
yo espero que pueda servirles como acicate, como estímulo, para ya a partir de la próxima semana comenzar a tomar textos concretos para orar con ellos, para saborearlos, para extraer de ellos la savia vital que que va a alimentar nuestra vida y que nos irá entonces haciendo recordar todos esos criterios que he señalado anteriormente y que nos ayudarán a hacer, como les he dicho repetidamente, una adecuada lectura de la Sagrada Escritura. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga y que Él esté siempre como el centro de sus hogares.